El séptimo punto del orden del día es la propuesta de pronunciamiento de la Cámara 36, por la que se insta a la Cámara a solicitar al Gobierno de la Nación que lleve a cabo las modificaciones presupuestarias oportunas para dar el debido cumplimiento en el año 2011 a la previsión de inversiones complementarias contenida en la disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomía de Extremadura, aprobado el día 19 de enero. Formulada por el Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra don Manuel Barroso Cerro, por 10 minutos. Don Manuel Barroso tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular. ¿Qué? ¿Quién es, señor? Es que se ha saltado. Es que te ha saltado un punto 4. No, es que... Don Manuel Barroso tiene... Don Manuel Barroso... Bien, veremos las preguntas en primer lugar. Bien. Los puntos primero y noveno del orden del día, que son las preguntas al presidente y al Gobierno, las vamos a sustanciar conjuntamente. La primera pregunta al presidente de la Junta, formulada por don José Antonio Monago Terraza, que tiene la palabra. Su permiso, señor presidente. Buenos días, señorías. A mí me hubiera gustado tener un debate sereno y clarificador en torno a una cuestión que se está abordando en otro sitio y no precisamente aquí, que es el caso Lusográfica. Este es un debate que está en la calle y que está también en los medios de comunicación y que desde luego no ha podido sustanciarse en esto que se ha venido a llamar en alguna ocasión el templo de la palabra, el Parlamento de Extremadura, el Parlamento de todos los extremeños. Yo sí les puedo decir, señor presidente, que si el 22 de mayo no sabemos quién será el presidente de Extremadura, pero sí soy el presidente porque así lo deciden los extremeños, de estos temas se hablará antes aquí que en los periódicos o que en las calles de los pueblos y las ciudades de Extremadura. Y no tendremos que recurrir a esta rendija que nos permite las preguntas de control al presidente del Gobierno extremeño para en 3 minutos sustanciar un tema que a nuestro juicio tiene su enjundia, tiene su importancia. ¿Qué valoración hace el presidente de la Junta de Extremadura de la situación actual de la empresa Lusográfica? Gracias, señor diputado. Señor presidente de la Junta de Extremadura, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Vamos a ver, señor Monago, si vamos por partes, ¿no? En primer lugar, felicitarnos por la aprobación de la Ley de Educación que recientemente se ha producido. Yo no he tenido nunca inconveniente ninguno de que se hable de Lusográfica. El problema es que ustedes hay determinados temas que con quien quieren debatirlo es solo conmigo. O sea, se ha podido hablar a través de muchas iniciativas parlamentarias del tema Lusográfica. Ustedes llevan desde hace un tiempo en una cruzada emprendida que no sé hasta qué punto le podrá dar buen resultado, de pensar que yo soy el responsable de todo lo que ocurre y, por tanto, yo tengo que saber de todo y dar cuenta de todo, y había sido perfectamente posible haberlo debatido, ¿no? Les recuerdo que en esta legislatura se ha debatido aquí en Extremadura como en ningún otro sitio, sobre todo lo que ha habido que debatir. Nunca a ningún candidato se le han dado tantas oportunidades de poder debatir con el presidente del Gobierno regional como ha ocurrido aquí en Extremadura, que yo ahí no tengo nada más que decir ni nada más que objetar. Respecto a Lusográfica, señor Monago, Lusográfica no es un hecho aislado, es la consecuencia de una situación de crisis en la que ha habido muchas Lusográficas, es decir, ha habido muchas empresas con dificultad, de las que no le he oído hablar, señor Monago, porque a usted no le ha importado ni Lusográfica ni los trabajadores de Lusográfica. A usted lo que le importa es a ver si me llevaba a mí por delante. Y lo dijo claramente la semana pasada, cuando decía, y todo esto ha ocurrido siendo Rocha alcalde, Ibarra presidente, Ibarra concejal. Aquí le debió decir que no era verdad y tuvieron que rectificar. Pero esa ha sido su intención, porque podíamos haber hablado de muchas empresas aquí, de muchas que han tenido dificultades, señor Monago, de las participadas por Sofías también, podíamos haber hablado. Y a mí las cosas me hubieran gustado que hubieran sido de otra manera, se lo puedo asegurar. Me hubiera gustado que todo el proceso hubiera sido un éxito, que hubiera sido un verdadero éxito empresarial y que Lusográfica estuviera ganando dinero y estuviera allí trabajando 150 personas. Pero la consecuencia de la crisis se ha llevado por delante también a empresas en las que la Junta ha participado. Por
tanto, me hubiera gustado que las cosas hubieran sido de otra manera, se lo puedo asegurar, por muchas razones, entre otras porque es una empresa extremeña, y además me hubiera gustado que todos los objetivos se hubieran cumplido, en esa empresa y en todas las demás. A partir de ahí, Lusográfica en este momento se encuentra en un proceso concursal a la espera de lo que decida la Administración concursal y los jueces. La Administración autonómica ha pedido en el mes de noviembre las correspondientes responsabilidades y estamos a la espera de lo que el Ministerio Fiscal diga, para que se resuelva con un concurso culpable o fortuito. Y a la espera de los acontecimientos estaremos, señor Monago. Gracias, señor presidente. Señor presidente, señor Monago tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Yo le pediría al presidente del Gobierno extremeño que no hiciera juicio de valor. Yo me he interesado por esta empresa y por otras muchas empresas participadas por la Sociedad de Fomento Industrial de Extremadura. Pero yo quiero que, y se lo digo sinceramente, señor Vara, yo quiero que a mí no me vea como su enemigo, porque mi enemigo no es usted. Yo no trato de llevarme a usted por delante. Mi enemigo en estos momentos son los parados, que son a los que tenemos que resolver, y el desempleo contra el que tenemos que combatir. Ese es el enemigo de Extremadura. Yo no tengo por enemigo... No me Todos precio, silencios, señorías, silencio, por favor. Yo no me precio de tenerle a usted por enemigo, se lo digo sinceramente, señor Vara. Pero hubiera sido bueno debatir en este Parlamento. Usted ahora se esconde en el parapeto de la fase concursal. Usted se esconde en el parapeto de que es presidente y no tiene que conocer de todo y hablar de todo. Pero yo le quiero recordar a usted que no solo hemos pedido su comparecencia para hablar de Lusográfica, hemos pedido también la comparecencia de la responsable, en este caso del área económica del Gobierno, y ustedes han negado la comparecencia de la vicepresidenta económica. Por lo tanto, no me diga que usted u otras personas podrían haber hablado, porque ese no ha sido el caso. En este caso, en Lusográfica, parece que no queriendo hablar es como las películas antiguas cuando le ponían dos rombos y por lo tanto no todo el mundo tenía acceso o se le recomendaba que conociera lo que pasara. A mí me preocupa que dinero de todos los extremeños se haya metido tan alegremente en este proyecto empresarial, en esta aventura empresarial, como no se ha puesto en ningún otro proyecto en Extremadura. Un proyecto que necesitaba 11.000 metros y se le dan 65.000 metros cuadrados al precio de 400 euros. Al precio de 400 euros que al final han convertido en 3 millones de euros en crédito. Aquí hemos metido muchos millones de euros de todos los extremeños en esta aventura, de todos los extremeños y de todos los españoles, de una manera un tanto alegre, sin control. Aquí el final de la historia no es la creación en 5 años de 100 puestos de trabajo. Aquí después de más de 5 años de aventura, aquí la historia ha terminado con 65.000 metros que se lo ha quedado un grupo empresarial, terrenos que son de los vecinos de Olivenza, vecinos extremeños, con una empresa que ha recibido dinero como no ha recibido ningún autónomo, ninguna pyme extremeña, ningún agricultor, ningún ganadero, para que al final esos 100 puestos de trabajo, esos 13 millones de euros en ayuda, se hayan quedado reducidos a 5 trabajadores del comité de empresa para hacer servilleta del Servicio Extremeño de Salud. Y eso es lo que ha ocurrido. Y ha habido mucha alegría en la concesión de ayuda y muy poco control en este tema. Y nos hubiera gustado no tener que recurrir a la rendija de estos 3 minutos para intentar dar luz y taquígrafo a un tema que creo que le interesa a los extremeños. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor diputado. Señor presidente, tiene la palabra. Nada más lejos de mi intención, señor Monago, que tenga usted la más mínima duda sobre si yo le puedo considerar un enemigo, en absoluto. En otra cosa, que si fuera o lo considerara enemigo, no le hubiera ofrecido llegar a los acuerdos que hemos llegado sin necesitarlo, porque tenemos mayoría suficiente para poder haber aprobado las leyes que se han aprobado. Usted, señor Monago, lo suele hacer con frecuencia. Habla aquí como si solo hablaran aquí. Ustedes están todos los días hablando. Usted, el señor Carrón y el señor Parejo están todos los días hablando. Y todos los días diciendo cosas. Entonces uno es dueño de sus palabras, es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Y cuando se ha acusado, como se ha acusado directamente a mi persona, yo no tengo por menos que decir, ustedes caen en serias contradicciones. En serias contradicciones. Y además les voy a decir una cosa, cuando todo esto termine, señor Monago, yo me voy a ocupar personalmente de que se repare el honor de la gente que se le está manchando. Me voy a ocupar personalmente. Porque creo que las elecciones se ganan en las urnas. Las elecciones se ganan en las urnas. Intentar modificar resultados electorales con procedimientos judiciales,
que saben que no se van a resolver antes de las elecciones, yo creo que no es la vía más oportuna, pero en fin, allá ustedes en su camino, están en su perfecto derecho de hacerlo y algún día pues veremos el final de la historia. Me preocupa mucho más el fondo, señor Monago. El fondo de quienes, como ustedes, quieren que aquí se debata permanentemente sobre las empresas. Con lo cual no va a haber empresa, señor Monago, que acuda nunca a una sociedad de capital riesgo a pedir ayuda. Si sabe que cualquier cosa que ocurra va a venir al Parlamento a que se le dé 3/4 al pregonero. Yo le invito a que podamos llegar en el futuro a un acuerdo en el sentido de que podamos debatir, pero sin dar 3/4 al pregonero, señor Monago, porque las empresas tienen su confidencialidad. Usted, que ha sido responsable público y habrá hablado con empresas que se querían instalar en Badajoz, vaya terminando, señor presidente, sabrá que las empresas necesitan una cierta confidencialidad. No se puede estar debatiendo sobre ellas. Y será bueno también que sepamos algún día cuál es su posición respecto a si hay que asumir riesgos para apoyar a las empresas o no. Porque si la Administración solo puede apoyar a las empresas que no tienen ningún riesgo, le puedo asegurar que pocos proyectos saldrán hacia adelante. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. La segunda pregunta al presidente está formulada también por don José Antonio Monago, que tiene la palabra en nombre de su grupo parlamentario. Muchas gracias, señor presidente. Señor Vara, nosotros hablamos porque nuestro instrumento no se queje de que haya portavoces o este mismo que le habla que utilice ese instrumento. No tenemos otro. Afortunadamente nos dotamos de él hace muchos siglos. Y mire, es verdad que las elecciones se ganan en las urnas, totalmente de acuerdo. Pero eso se lo podía decir a quien se siente detrás de usted, que hace escasas horas presentó una querella contra el exalcalde de Olivenza, nuestro compañero Pedro Acedo. Yo le quiero preguntar qué medidas tiene previstas para materializar su compromiso con la transparencia en la Administración regional. Yo quiero que me conteste de manera concreta, señor Vara, si es posible. A, B, C, D, es decir, y no nos vayamos por las urnas, por las ramas, perdón, porque esto es importante. Y no nos vayamos por las ramas. Sí, también nos iremos por las urnas, no os preocupéis. Cada uno donde digan los extremeños, como no podía ser de otra manera. Además son las últimas preguntas, esta es la última pregunta que vamos a efectuar en esta legislatura a usted como presidente y por lo tanto es muy importante y esclarecedor que sepamos qué piensa hacer. Porque ha prometido en los últimos días transparencia en la Administración regional, pero es verdad que ha tenido 4 años para ejercer y escribir con mayúscula la palabra transparencia y que no quede simplemente en un chascarrillo, en un eslogan, como lamentablemente parece que va a quedar. Por lo tanto, por favor, señor presidente, dígame cuál es la primera medida, cuál es la segunda medida, cuál es la tercera medida, porque yo creo que usted es una persona reflexiva y que cuando dice algo es porque lo ha pensado, lo tiene claro, sabe cuál es su hoja de ruta y porque creo que usted es incapaz de prometer aquello que evidentemente no va a cumplir. Y como tanto tiene importancia esta cuestión y es capital, a mí me gustaría que nos diga cuáles son esas medidas con concreción y con concisión. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor diputado. Señor presidente de la Junta de Extremadura, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. ¿Qué estaría yo pensando, señor Monago, cuando habla usted de las urnas? ¿Qué estaría yo pensando? Mire, primero yo tengo, como usted dice, tengo el derecho de poder decir lo que crea que es bueno mejorar y cambiar, ¿no? O sea, el hecho de haber estado gobernando a uno no le invalida para intentar plantear cosas a la ciudadanía y plantear cosas para el debate público, ¿no? Ya sé que a usted lo que le gustaría es que yo no pudiera decir nada y el único que pudiera decirlo es usted. Es decir, yo examinarme del pasado y usted solo a hablar del futuro. Usted también tiene pasado, señor Monago. Todos tenemos pasado, todos tenemos responsabilidades y como tal, responsabilidades que tenemos que asumirlas. Pero esto no empieza hoy, señor Monago. La apuesta por la transparencia no empieza hoy. Les recuerdo que no son todos los gobiernos ni todas las comunidades donde hay leyes aprobadas aquí desde el año 96 que obliga a la declaración de bienes de altos cargos. No en todos sitios ocurre, señor Monago. Aquí ocurre. Y por lo tanto es posible y de hecho es así que se sepa. No es todo sitio donde un gobierno ha aprobado unas normas como aprobamos nosotros en esta legislatura para que todos los años se sepa exactamente qué es lo que los gobernantes, los cargos, de verdad cobran. No lo que viene en unos presupuestos, sino lo que de verdad cobran. Lo que de verdad gastan en telefonía. ¿Cuántos son los vehículos que hay en la comunidad autónoma? Eso no es historia, eso es pasado muy reciente, que ha ocurrido. Y vamos a seguir haciendo cosas. La ley de presupuesto de este año se incluye en el artículo 45 y siguiente referencias de transparencia para publicar todos los contratos menores, para dar publicidad
los datos presupuestarios periódicamente para que no solo aquí, sino todo el mundo pueda tener la oportunidad. Eso es un camino. Y ahora lo que hago es dar un paso más. Es decir, vamos a aprobar, si yo presido esta comunidad en la próxima legislatura, una ley de transparencia que a mí me gustaría que obligara a todos, señor Monago, no solo al ámbito autonómico, sino a todos, para que no haya ningún acto público que no sea conocido, para que no haya ninguna resolución que no pueda ser pública o publicada, y para que, derivado de eso, podamos ganar también en participación de los ciudadanos, que piensen, estos no tienen nada que ocultar porque son transparentes y cristalinos, y como consecuencia de eso yo me comprometo a participar. Ese es el compromiso, señor Monago, tan sencillo como eso. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Señor Monago, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Hombre, a mí me hubiera gustado que fuera más conciso, no que hiciera una declaración de intenciones a partir del 22 de mayo. Y entienda que yo tengo que hablar, porque yo aspiro. Usted también aspira al 22 de mayo, pero también tiene un riesgo que no solamente es aspirar, sino expirar. Creo que no se ha sido transparente, se lo digo honestamente, en esta legislatura, en su conjunto. No se ha sido transparente porque se ha negado, esa ha sido una constante, la información a la oposición. No solamente se ha negado la información a la oposición, sino que se ha negado documentación que han pedido en muchas ocasiones compañeros de este Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida. Y no solamente se ha negado información, se ha negado documentación, sino que se han impedido los debates en esta Cámara con la mayoría que ustedes tienen en la mesa de la Asamblea. Y no solamente se han negado los debates, sino también las comparecencias, comisiones de seguimiento, comisiones de investigación para escribir con mayúsculas esa palabra que usted acaba de decir, que es la transparencia de los hechos, los gestos, las actuaciones de la Administración regional. Y no entendemos muy bien por qué hay esa negativa a dar información si nada hay que ocultar en la Administración regional. Mire, el martes pasado negaron su comparecencia por el tema de lusográfica. Eso va en contra de lo que es el principio de transparencia por el que usted está apostando ahora. Sí, porque en lusográfica hay dinero de todos los extremeños. No es una aventura empresarial privada que no tiene que darle cuentas a nadie, que hay que llevarlo en mesa camilla y detrás de unas cortinas. Cuando de dinero público se trata, tiene que haber un principio de máxima transparencia en el que creo que todos estamos de acuerdo. Yo le he pedido a usted varios debates. Usted dice que este líder de la oposición ha debatido como nadie, pero no hemos podido debatir de temas sustanciales como han sido la subida de impuestos, el déficit y la deuda, la financiación, la austeridad, los privilegios de los altos cargos, el 112, las repercusiones de los presupuestos generales del Estado o los procedimientos de contratación. En todos esos temas siempre ha sido no a ese debate, por lo tanto, no a la transparencia con el amparo. Hemos hecho 11 propuestas de impulso, señor Vara, para cuestiones como la transparencia, el control y supervisión del gasto público, y las han rechazado por 11 veces. A mí me gustaría que a partir del 22 de mayo esa no fuera la constante del equipo de gobierno que salga de las urnas por voluntad de los extremeños. Desde luego no es mi voluntad. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Señor presidente de la Junta, tiene la palabra. Mire, señor Monago, en España hay una organización que mide la transparencia, que es Transparencia Internacional, que nos sitúa como la quinta comunidad más transparente. Y estos son datos objetivos, que se comparan a las 17 comunidades autónomas. No es lo que yo digo, es lo que está reflejado y lo que se publica cada año y que pone de manifiesto efectivamente el esfuerzo que se está haciendo. Me sorprende enormemente la relación de temas que ha dicho usted que no hemos debatido cuando estamos hartos de debatirlo. Que no hemos debatido usted y yo sobre fiscalidad. Que no hemos debatido usted y yo sobre los problemas que han a lo largo de estos años acuciado a esta sociedad. Me deja perplejo, sorprendido. No sé si realmente ha merecido el esfuerzo de haberlo hecho cuando la conclusión que usted saca es que esto no es así. Yo creo que se ha hecho esfuerzos importantes. Además no lo digo porque nos venga bien, creo que es bueno para la democracia, para transitar desde la democracia representativa a la democracia participativa, y para que los ciudadanos no solo voten, sino que opinen, tienen que creernos más. Y creernos más necesita más transparencia, señor Monago, de todos. Y esa transparencia es imprescindible que así sea. Y me parece además absolutamente lógico que nos planteemos como problema el distanciamiento que los ciudadanos están tomando respecto de la política. Y eso nos tiene que hacer reaccionar. Y cuando hago la propuesta de máxima transparencia es para reaccionar frente a lo que es una realidad. Usted puede decir, ha habido cosas en la historia que usted ha hecho que no me han gustado. Vale, yo se lo acepto. Siempre que usted me acepta que ha hecho usted algunas que a mí tampoco me han gustado. Pues estoy esperando aquí todavía usted información sobre sus ingresos en esta legislatura, que no lo ha hecho. Que no lo ha hecho. Que no lo ha hecho.
Porque todos los extremeños saben lo que el presidente de la Junta ha ingresado en esta legislatura, no saben lo que ha ingresado el líder de la oposición. Y eso es ejercicio de máxima transparencia. Y creo que sería bueno que así fuera. Y le digo más, señor Monago, creo que sería bueno que los ciudadanos extremeños supieran sobre si nuestros partidos además nos dan alguna retribución de alguna manera. Sería bueno que se supiera. El mío, 0 euros. Me gustaría saber cuál es su situación al respecto. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Señorías, la siguiente pregunta es la 296, formulada por doña Teresa Angulo Romero, que tiene la palabra. Gracias, presidente. ¿Qué valoración hace la Consejería de Sanidad de los últimos datos conocidos sobre el número de personas inscritas en la lista de espera de atención sanitaria especializada? Gracias, señora diputada. Señora consejera de Sanidad, doña María Jesús Mejuto, tiene la palabra. Pues valoramos de manera positiva, puesto que se han visto muchas más personas en nuestro sistema sanitario público y además lo han hecho en menos tiempo porque han tenido que esperar menos. Sin embargo, a pesar de atender a esas muchas más personas, ha aumentado el número de listas de espera. No mucho, pero un poquito sí han aumentado. Le diré, el incremento de listas de espera no solo se refiere a que se atiendan menos, sino que más actividad, más eficacia, más efectividad llevan a una mayor demanda. Más tecnologías, más diagnósticos y más tratamientos llevan a una mayor demanda. Esto es un sistema que se retroalimenta. Pero en cualquier caso, esa demanda o esa mayor demanda evidencia que nuestros ciudadanos extremeños confían y les da seguridad a nuestro sistema sanitario público para atender sus necesidades. Pero muchas veces incluso esas personas confían tanto en nosotros que prefieren esperar el tiempo que sea necesario para ser atendidos, operados o tratados en nuestros hospitales públicos y por nuestros propios médicos. Gracias. Gracias, señora consejera. Señora diputada, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Desde luego ustedes son capaces de justificar lo injustificable, con lo fácil que es decir que los datos han sido malos, porque según ustedes, el año 2010 ha cerrado con 65.895 extremeños y extremeñas en listas de espera en la sanidad pública. 661 más que en 2009, que a usted le parece un aumento poco significativo, pero yo creo que en ese afán que tienen de hacer bueno hasta el dato más negativo, son capaces de marear la perdiz con aquello de que ahora se hace más y que, bueno, seguramente a lo mejor en la dúplica usted me hablará de Madrid, de Valencia o de Murcia, todo con tal de no reconocer lo evidente. Y yo creo que, señora consejera, ese es el argumento del conformismo y del fracaso, porque un buen gestor lo que debe es trabajar por mejorar las cosas, Y en este asunto también hay que hablar necesariamente del fracaso de las políticas de este Gobierno. Porque, mire, cuando ustedes empezaron esta legislatura, en Extremadura había 57.174 extremeños en lista de espera. El señor Vara prometió en su programa electoral que reduciría esas listas, esas cifras. Y no solo no lo ha conseguido, sino que en estos 4 años se ha incrementado en un 13%. Hoy hay 8.721 extremeños más en esa lista. Realmente da miedo que ustedes prometan cosas. Prometieron crear 60.000 empleos y han destruido 61.000. Prometieron reducir las listas de espera en sanidad y la han aumentado un 13%. Y desde luego son ustedes un claro ejemplo de ineficacia en la gestión de los recursos. Pusieron en marcha un nuevo hospital, el de Tierra de Barros, con la filosofía de descongestionar el hospital de Media y este área de salud. ¿Sabe usted, señora consejera, cuál es el área de salud en que más han crecido las listas de espera? Mérida, más de un 20%. Eso con un nuevo hospital que, según ustedes, está a pleno rendimiento. Y mire, son ustedes tan conformistas, como digo, que justifican que, bueno, han aumentado la lista de espera, pero hay que esperar menos. Y si no fuera por lo sensible del tema, yo creería que es un chiste que ha contado usted.
La lista media, la espera media, para operarse en el 2009 era, según ustedes, de 66,3 días y ahora es de 65,9. O sea que hay que esperar unas horitas menos, ¿no? Porque en un 0,4 supongo que es unas horitas menos. Pero ¿qué le dice usted a esos pacientes que están pidiendo cita y que en algunas consultas se le está dando para mayo del 2012? ¿Qué le dice usted de esas horitas menos? Y además, señora consejera, si todo fuera tan bien en la sanidad pública extremeña, ¿por qué han tenido que firmar ustedes un concierto con la sanidad privada de 20 millones de euros para reducir las listas de espera? Ustedes han impuesto un nuevo impuesto, el céntimo sanitario, que decían que era para mejorar la sanidad. ¿Cuánto dinero se va a destinar a mejorar la sanidad pública si ese dinero va a ir íntegramente a la sanidad privada? Y si ustedes están cumpliendo los tiempos que marca la ley de tiempos máximos, no hay que acudir a la sanidad privada porque la ley no lo permite. ¿Por qué entonces hay que gastarse 20 millones de euros en lugar de mejorar la sanidad privada en esos públicas, en esos conciertos? Tiene que terminar, señora diputada. Termino, señora consejera. Hace falta medidas urgentes, porque también en este tema de la sanidad, como en todos los demás, su gobierno ha demostrado ser un auténtico fracaso. Termine ya, señora diputada. Gracias. Luego disculpa si hubo problema de esta presidenta. Señora consejera, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Mire usted, conformistas no. Yo no me conformo con nada en esta vida y por eso tanto en mi vida personal como en mi vida profesional y, por supuesto, en la consejería que dirijo, trabajamos diariamente para el esfuerzo personal y el de todos los extremeños de nuestra comunidad autónoma. Segundo, usted desvirtúa todo por sistema, lo ha hecho durante toda la legislatura y hoy no iba a ser una excepción. 65.865, un dato que, sinceramente, por más que hemos sumado en nuestra consejería, no coincide en absoluto con ninguno de los datos que nosotros tenemos. Desde luego, la interpretación que hace de las cosas es totalmente desvirtuada. Dice usted al hospital Tierra de Barros. Ya le he dicho, a mayor actividad, mayor atención, mejor resolución, mayor demanda. Es un sistema que se retroalimenta. Cuanto más consultas tenemos, más pruebas diagnósticas. Cuanto más pruebas diagnósticas, más diagnósticos. Y cuanto más diagnósticos, más tratamientos. Algo que creo que usted ha asistido a un máster que se ha hecho del Servicio Extremeño de Salud y que algo tendría que haber aprendido de esto, pero ya he visto que usted no ha aprendido absolutamente nada. Mire usted, habla de que hay 661 personas más en lista de espera. ¿Y eso qué es? ¿Eso, señora Angulo, qué es? Porque, mire usted, operamos diariamente 300 personas en nuestra comunidad autónoma. Vemos en consultas externas 7.000 personas. De primeras visitas, de esas que hay que cumplir los tiempos respuesta, son 2.500 personas que se ven por primera vez al día en nuestro servicio. Por lo tanto, 661 personas se han visto en la primera hora de una mañana de nuestro sistema sanitario. Con lo cual, ese dato que usted da, 661 personas en un volumen de 60.000 personas, como comprenderá, es escasamente el 1%. Respecto a las promesas cumplidas o no incumplidas, aprenda usted a leer, por favor. El presidente no prometió reducir las listas de espera, prometió reducir los tiempos de espera y los tiempos de espera se han reducido. Pero le voy a pedir un favor, señor Angulo. No desvirtúe la realidad, no confunda a los ciudadanos. Y en relación con lo que ha estado comentando su presidente... Ahora termino. Vaya terminando, señora consejera. Ahora mismo termino, con esto termino. Nuestros datos sí son reales y transparentes. Y como usted ha dicho, que no me refiere a Madrid y a Valencia, pues sí me voy a referir, porque ellos mantienen guardados muy bien sus expedientes de intervenciones quirúrgicas. Te los hacen aflorar a una lista de espera cuando van a ser intervenidos. Terminado, señor consejero. La siguiente pregunta al Gobierno es la 297, formulada por don Luis Alfonso Hernández Carrón. Le advierto a su señoría que a menos 5 segundos volveré a llamarle la atención. Antes ha habido un fallo por mi parte que la asumo. Sí, señor presidente, me ajustaré al tiempo. Muchas gracias. Tras el anuncio del presidente de la Junta de Extremadura de fomentar la transparencia en el ámbito de la Administración regional, ¿considera la Junta de Extremadura que la falta de información a determinados consejeros de la CEXMA contribuye a esa transparencia en la Administración extremeña? Gracias, señor diputado. Señora vicepresidenta segunda del Gobierno, tiene la palabra. Sí. Buenos días, señor presidente.
La CESMA es un ente autonómico regulado por la Ley 4/2000 de 16 de noviembre, por la que se crea la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, CESMA, y en la que se establecen los mecanismos de transparencia y los diferentes controles a los que está sometida. Por tanto, entendemos que la ley se está cumpliendo. Por tanto, aquí hay dos cuestiones que yo creo que hay que señalar. Primero, que no es el Gobierno quien tiene que dar las explicaciones al respecto si se está cumpliendo o no se está cumpliendo la ley. Y, en segundo lugar, la CESMA, por lo que nosotros se nos ha informado, está cumpliendo absolutamente con las medidas de control y transparencia que se le han impuesto desde esta Cámara, por lo que no tenemos ninguna duda sobre el flujo de información que va desde la propia dirección de la corporación y sus sociedades filiales hacia los miembros del Consejo de Administración, pertenezcan al grupo político que pertenezcan. Gracias, señora vicepresidenta. Señor diputado, tiene la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Señoría, el pasado 10 de diciembre y hoy mismo el presidente de la Junta nos ha anunciado que en el plazo de un mes se empezarán a hacer públicos todos los contratos, también los que no salen a licitación, dijo, los contratos menores, y ha dicho para que nadie pueda decir que se oculta algo. Pero parece que esa transparencia a la que tanto nos alude el presidente de la Junta hoy y en días pasados no se hace realidad, donde el señor Vara tiene responsabilidad, porque aunque la CESMA es autónoma, está elegida por este Parlamento, sus consejeros y su director general y los directores de las empresas públicas que hay en ese ente autonómico están dirigidas por ese Gobierno. Por lo tanto, donde el señor Vara tiene responsabilidad y donde ustedes están en estos momentos administrando fondos públicos gracias a la mayoría que tienen en este Parlamento, pues no hay transparencia. Al contrario de lo que dice el señor Vara, en la televisión pública parece que sí se está ocultando algo. Sí se está ocultando y se ha ocultado un expediente que estamos pidiendo desde hace más de un año y no nos dan. Los consejeros que representan a este grupo parlamentario en el Consejo de Administración, señorías, llevan un año pidiendo documentación. Están pidiendo concretamente un expediente e informes que hasta el momento se nos están negando. Se ha pedido en la Comisión de Control de este Parlamento y el grupo mayoritario nos lo ha negado remitiéndonos al Consejo de Administración, porque según ustedes es allí donde se debe pedir. En el Consejo de Administración se ha pedido de forma oral, mediante ruegos y preguntas, y por escrito, y nos lo han seguido negando. Tras un año, ahora han contratado una consultora jurídica externa, más gasto, para ver hasta dónde llega nuestro derecho a la información y a la documentación. Es decir, dilación y falta de transparencia. ¿Acaso están ustedes intentando ocultar algo? Es evidente que sí. ¿No quiere el director general de la CESMA que nos enteremos de que la agencia tributaria ha abierto sobre ese expediente un expediente de derivación de responsabilidad contra la televisión pública por impago de tributos? Este expediente, señora vicepresidenta, que tengo aquí en la mano, este expediente, lo digo porque hasta en 2 ocasiones nos ha negado el señor director general de la televisión y la radio pública que no existía ese expediente de la agencia tributaria. Mire, señora vicepresidenta, en las actas del Consejo de Administración de los días 3 y 28 de junio le preguntamos por este expediente y la respuesta de don Gaspar García fue, y leo el acta, son rumores y no tenía constancia. Es decir, un expediente que se inicia el 24 de marzo y en junio el máximo director de la televisión pública nos dice que no tenía constancia. Por lo tanto, señoría, hay ocultación de información, hay negación de la verdad, se impide el acceso a la documentación. Es decir, el presidente de la Junta, como siempre, actúa con retardo, como siempre tiene muy buenas intenciones, pero como siempre lo que hace en la práctica no es lo que dice. Su tiempo está finalizando. Ya termino, señor vicepresidente. Tan democrático es gobernar como preguntar desde este Parlamento, por mucho que le moleste al señor Vara, como ha dicho esta mañana. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Señora vicepresidenta, tiene la palabra. No me consta que esto sea así exactamente, como dice usted, señor Hernández Carrón, pero sí creemos que su interés no radica estrictamente en la información que requieren los miembros de su grupo parlamentario en el Consejo de Administración de la CESMA, sino más bien en el uso partidario que ustedes pretenden hacer al respecto de este asunto. La radio y la televisión pública extremeña son medios de comunicación dirigidos y desarrollados en sus contenidos por profesionales de la comunicación y ofrecen un servicio a los extremeños perfectamente consolidado y reconocido por toda la sociedad extremeña, por lo que ustedes deberían al menos respetar este trabajo y no dedicarse a enturbiar constantemente la labor de los medios de comunicación. Son su estrategia de hacer que las falsedades se conviertan en verdad en la base y la existencia.
Pero mire usted claramente ha señalado el problema que ha habido con una empresa concretamente y la contratación de esta empresa. No creo que este asunto requiera de que le dediquemos excesivo tiempo en este pleno, pero de todos modos, por lo que conozco de este tema, puedo decirles que los contratos que desde la Dirección de la Televisión Autonómica se han realizado con diferentes productoras, todas ellas extremeñas, para la realización de determinados programas son decisiones profesionales de la propia televisión. Y no creo que ni usted ni yo tengamos los conocimientos necesarios para saber lo que la parrilla en un momento determinado, la programación exige en un momento determinado. Insisto, la televisión es un órgano autónomo que contrata a las productoras que cree conveniente para desarrollar los formatos televisivos en cada momento y que considere más oportuna para su programación. Muchas gracias, señora vicepresidenta. La tercera pregunta formulada al Gobierno está formulada por don Antonio Quintana Guerrero, que tiene la palabra. Presidente, señor consejero de Fomento, usted conoce perfectamente cuál es el problema de abastecimiento de agua en el pueblo de Villarta de los Montes. Lo sabe por varias razones. Lo hemos comentado, su departamento ha invertido en un depósito de almacenamiento de agua, lo cual no soluciona el problema del abastecimiento, y también lo conoce porque encima de su mesa hay un proyecto redactado, pero queda pendiente la reserva de crédito y la ejecución del propio proyecto. En consecuencia, ¿se está realizando desde la Junta algún tipo de obra para canalizar el agua hasta Villarta de los Montes? Y de no ser así, señor consejero, don José Luis, ¿cuándo tomará la feliz decisión? Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Señor Quintana, consejero de Fomento, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor Quintana, es verdad que usted está informado de esto y reconozco que lo indique porque además eso facilita mucho las cosas. Le indicaré que las actuaciones que llevada a cabo por la Junta de Extremadura para canalizar el agua potable a Villarta de los Montes han consistido en la redacción de ese proyecto en esta legislatura, como usted muy bien sabe. La ejecución de esta actuación supondrá además la incorporación de Villarta de los Montes a la mancomunidad Fuenlabrada de los Montes y Garbayuela, para lo cual será necesario acometer la conducción desde la estación del tratamiento de agua, la ETAP, desde Fuenlabrada hasta el nuevo depósito regulador, por un importe de licitación de algo más de 3.890.000 euros, que además ese nuevo depósito regulador precisamente con la bomba de bombeo también se han realizado en esta legislatura. Muchas gracias, señor consejero. Señor Quintana Guerrero tiene la palabra. Gracias, señor consejero. Yo creo que su respuesta la podríamos enmarcar dentro de las obviedades, o como decía, o la respuesta del monje a su abad, cuando decía aquello de para lo que me queda de estar en este convento y todo lo que sigue después. Pero mire, le voy a decir algo. Usted nos ha dicho aquí cuándo, que es lo fundamental. ¿Cuándo? Porque lleva toda la legislatura contándonos exactamente lo mismo que acaba usted de decir en esta Cámara. ¿Qué se deduce de su respuesta? Pues simplemente omisión. La omisión en solucionar una cuestión de primera necesidad como es el abastecimiento de agua a una población rural como es la de Villarta de los Montes. Una omisión que solamente se puede entender que está superada por su pereza. Pereza y omisión a la que yo incluso añadiría el sectarismo por tratarse de un alcalde del Partido Popular. Y eso, señor consejero, le convierte en torpe como un hombre, precisamente porque usted está convirtiendo a Villarta de los Montes en el icono de lo que es la insolidaridad del gobierno del señor Fernández Vara, quien va al Consejo de Política Fiscal y Financiera a Madrid a pedir solidaridad con Extremadura, y esa solidaridad después el presidente Fernández no la pone en práctica en la región en la que gobierna, tal y como está ocurriendo en Villarta de los Montes. Nada más, señor presidente, y muchas gracias por la atención prestada por parte del señor consejero. Muchas gracias. Señor consejero de Fomento, tiene la palabra. Señor Silencio, silencio, señores diputados. Señor consejero. A veces las preguntas se pueden hacer cuando uno no quiere saber las cosas, pero este tema usted y yo lo hemos tratado y además lo hemos tratado de manera amigable siempre. O sea, por eso me sorprende alguna de las cosas y usted además sabe perfectamente el esfuerzo que hemos hecho.
y además sabe que está perfectamente informado de la situación del abastecimiento de agua de Villalta de los Montes y desde luego no ha habido ningún sectarismo, porque usted me lo ha dicho que no lo había oído. Ha dicho ahora otra cosa, pero usted en persona sabe que no es así, porque me lo ha dicho. Usted me lo ha dicho en persona, entonces no me puede decir una cosa fuera de aquí y aquí la contraria. Mire, los esfuerzos de la Junta desde el año 1988, que cogió las competencias en obra hidráulica, pues yo creo que han sido siempre encaminadas a asegurar el abastecimiento de agua a Villalta de los Montes en las adecuadas condiciones de calidad y cantidad. En la presente legislatura, sin ir más lejos, usted lo sabe, se invirtió en una obra para mejorar el refuerzo del bombeo del Cijara y el bombeo desde la iglesia y la colocación de un grupo de presión que además garantizara la presión mínima en la zona noroeste del pueblo. Eso ha sido en esta legislatura, no ha sido en otra, ha sido en esta. Y además también, para dicha localidad, se ha redactado un proyecto y posterior ejecución de la obra con un nuevo depósito, como ya le he dicho antes, y complementario al refuerzo para garantizar la presión mínima. Asimismo, en este mismo periodo, la Junta de Extremadura, en lo que se refiere a la obra hidráulica, pues se han invertido 190 millones de euros, por lo poco que se pueda cuestionar del esfuerzo que ha hecho la Junta de Extremadura. Este dato lo dice absolutamente todo, que teniendo las competencias que tiene se hacen estas inversiones. Tampoco se puede olvidar, señor Quintana, pues las circunstancias actuales, y usted lo sabe, que ha estado más reunido con nosotros, y las prioridades de la ejecución del gasto de la Junta de Extremadura. En algunas ocasiones ya se ha dicho en este Parlamento pues, que algunas políticas sociales pues, son prioritarias, y la prioridad en la ejecución del gasto pues, va a suponer un retraso en la ejecución de algunas inversiones, lo cual no supone en ningún caso que no se vayan a acometer, se van a acometer y se lo aseguro, pero evidentemente serán acometidas pues, en función de las prioridades y de las disponibilidades presupuestarias. Muchas gracias, señor consejero. Muchas gracias. Bien, de acuerdo con señor Quintana. Señor Quintana, no tiene la palabra. Evidentemente, señor Quintana. Evidentemente, señor Quintana, pero no tiene la palabra. Muchas gracias. Como saben sus señorías, por acuerdo de la Junta de Portavoces, se produce una nueva alteración en los puntos del orden del día, de tal modo que ahora se sustancia el punto número 7